Buenos días, mi nombre es Bautista y hoy vamos a hablar sobre la Constitución Política de 1991. Para hablar sobre la Constitución Política de 1991 necesitamos hablar de 5 puntos claves, los cuales son la violencia en el país, un movimiento estudiantil, las características de la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente y la séptima papeleta. Para iniciar hablaremos de la violencia en el país. En Colombia durante la década de los 80, más específicamente entre los años 1985 y 1989, surgieron varios hechos que marcaron la historia. Uno de ellos fue el 6 de noviembre de 1985, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, grupo armado, el cual quería que se hiciera justicia y que se cumplieran los acuerdos de paz que se estaban incumpliendo por parte de la presidencia de esos momentos. También querían demostrar que se había hecho fraude en las elecciones anteriores. Otro hecho fue el ataque hacia la prensa escrita. La prensa escrita se veía muy atacada por parte de guerrilleros y hasta algunos políticos. Algo que se generalizó fueron las masacres, el desplazamiento de los campesinos y los secuestros en esa época. Otra cosa fue el ataque al DAS. En 1988 surgieron dos incidentes. Uno fue el secuestro de Álvaro Gómez y el segundo fue el asesinato de Jaime Pardo, director de la UP. El hecho que más marcó fue el 18 de agosto de 1989, el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, líder liberal y candidato a la presidencia de esa época. Cuando asesinan al líder liberal, esto genera un ambiente de violencia y de justicia hacia el líder, que lo vamos a ver a continuación en el movimiento estudiantil. Bueno, como segundo punto vamos a hablar de los jóvenes todavía pueden salvar a Colombia. Luego del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, los jóvenes estudiantes deciden hacer una marcha llamada la Marcha del Silencio, en la cual llegan hasta el cementerio central en Bogotá, donde enterraron al líder liberal. Los jóvenes crean un movimiento llamado Todavía Podemos Salvar a Colombia, el cual estaba posicionado en apelar una consulta popular para ver si aceptaba la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Ya que este movimiento tuvo mucho apoyo civil y hasta político en los altos mandos, se decide que por medio de una papeleta se va a aceptar. Entonces el presidente Virgilio Barco aceptó contabilizar los votos mediante un decreto legislativo. Un dato importante es que esta papeleta iba a ser para las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1990. Como tercer punto vamos a hablar de la séptima papeleta. Antes del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el presidente Virgilio Barco en 1998 había pasado un plebiscito para hacer una reforma constitucional. Dicho plebiscito fue denegado y luego, tiempo después, él presentó un proyecto de ley para reformar la constitución política de esa época. Este proyecto de ley fue denegado y el caso fue archivado. No fue sino hasta 1989, con la Marcha del Silencio, dado el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, que el movimiento estudiantil estaba pidiendo para el 11 de marzo de 1990 una reforma constitucional. Dado la movilización y la aceptación de esto, se generó la séptima papeleta y no tuvieron más opción que aceptarla como legítima.
El cuarto punto a tomar es la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente fue elegida popularmente y se redactaron los dos puntos importantes para la reforma de la Constitución Política. Estas ideas fueron la economía de mercado y los ciudadanos más activos democráticamente, que fueron peticiones de los mismos ciudadanos. Los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente fueron tres: la paz, los derechos fundamentales y la democratización. Luego de la Asamblea Nacional Constituyente se hizo la reforma política para la Constitución Política de 1991, generando así las características de la Constitución Política de 1991 que vamos a ver a continuación. Características de la Constitución Política de 1991 es nuestro quinto aspecto. Las características de la Constitución Política de 1991 son 9. La primera es que enuncia varios principios rectores. La segunda es la acción de tutela. La tercera son los mecanismos de participación ciudadana que se ven más por petición del pueblo. La quinta es la organización territorial. La sexta es la división del poder público. La división del poder público ya estaba, pero se mantiene y se hace una nueva estructura del poder judicial, que es la sexta característica. Se acepta la diversidad étnica y cultural que existe en nuestro país. Se crea la Defensoría del Pueblo, que junto a la acción de tutela son mecanismos de defensa de los derechos humanos. Y para la parte económica se acepta una estructura neoliberal y globalizadora para nuestra economía. Nuestro sexto punto es la organización política y democrática en Colombia. En la Constitución Política de 1991 no solamente se consagraron los derechos ciudadanos, sino que también se organizaron 4 mecanismos de defensa de los derechos. La primera es la acción de tutela, segunda la acción de cumplimiento, tercera la acción popular y cuarta la acción de grupo o clase. Cada acción tiene un diferente objetivo o una forma diferente de utilizarse según el momento o el derecho que se sea vulnerado a la persona o al grupo que existe, como la acción de grupo. Y esa es la acción popular, que es la acción popular es la más grande de todas. La acción de tutela es la más común, la que más se presenta al momento de defender los derechos humanos, y la acción de cumplimiento es una que muy poco se ve. Nuestro séptimo y último punto es la participación ciudadana. Estos son los mecanismos por los cuales los ciudadanos colombianos se pueden participar. Primero, el voto. El voto es por el cual nosotros escogemos muchos de nuestros representantes políticos. Segundo, el referendo. Tercero, el plebiscito. Cuarto, la consulta popular. La consulta popular se utilizó, como ya dije anteriormente, para la creación de la Constitución Política de 1991. Quinta, la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato sirve en esos para, como su nombre dice, revocar el mandato de algún funcionario público o de algún político por incumplimiento de su trabajo. El 6 es la iniciativa legislativa y el 7 es el cabildo abierto. Estos son los 7 mecanismos de participación ciudadana, y con esto finalizamos el video de la Constitución Política de 1991 y sus cambios.